Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Python en el que vamos a estar analizando datos. ¿Cómo no? En este caso lo que nos vamos a centrar es en cómo abordar el problema de datos faltantes en un conjunto de datos. Normalmente, cuando nos dan un conjunto de datos, pues tenemos que limpiarlo antes de poder analizarlo. ¿Qué significa limpiar? Bueno, pues puede haber columnas a las que le falten datos, que vengan con datos faltantes o con datos nulos, que se les llama. Y tenemos que hacer algo con esos datos nulos, porque si no, no podemos hacer un análisis de forma correcta. Hay varias formas de abordar esos datos nulos. A lo mejor una columna tiene tantos datos nulos que no nos queda otra que eliminarla, pero hay en otras ocasiones en los que esos datos nulos los podemos rellenar. Rellenar con valores que tengan sentido en función de cómo sea el conjunto de datos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es importar las librerías que vamos a usar, que son las librerías míticas de un proyecto de ciencia de datos. Tenemos a NumPy para hacer operaciones con matrices y con vectores. Tenemos a Pandas, que es la librería por excelencia para manejar datos tabulares en Python. Y tenemos a Seaborn y a Matplotlib para hacer representaciones gráficas. Y voy a añadir aquí, voy a poner aquí SNS Set Style Dark Grid. Aquí simplemente para poner un grid en las representaciones gráficas que vayamos haciendo y que queden un poco más bonitas en mi opinión. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Perfecto. Ya tenemos nuestras librerías de Python importadas. Lo siguiente que tenemos que hacer es pues leer los datos, porque si no tenemos ningún dato, pues no podemos hacer nada. Vamos a leer los datos de este fichero CSV que tengo aquí. Simplemente con pandas pues hacemos un read CSV y después voy a hacer un head para ver las 5 primeras filas de nuestro conjunto de datos y ver qué es lo que tenemos dentro. Entonces ejecutamos y perfecto, aquí tenemos nuestro conjunto de datos. Cada fila representa una zona de Estados Unidos. No sé qué zonas en concreto, pero bueno, aquí tenemos la longitud y la latitud de la zona. Aquí tenemos la edad mediana de las casas, por ejemplo. Aquí tenemos la variable total bedrooms, que nos dice el número de habitaciones totales que hay en una zona. Tenemos también el número de hogares totales, que es households. Tenemos también información acerca del salario que reciben las personas en esa zona. Bueno, tenemos un montón de datos, de características que nos hablan de diferentes zonas de Estados Unidos. Incluso también nos dice si está cerca del océano o si está lejos del océano. Bueno, una vez que hemos visto las 5 primeras filas y ya nos hemos dado cuenta un poco de qué va el conjunto de datos, pues lo siguiente que recomiendo hacer es un info. Hacer sobre el conjunto de datos, sobre el DF, el método info. Esto es como el ticket de la compra, te da un montón de información perfectamente resumida. Lo primero que podemos ver es que tenemos 500 filas en nuestro conjunto de datos, es decir, tenemos 500 zonas de Estados Unidos analizadas. Y también podemos ver las columnas que tenemos. Tenemos 10 columnas, lo pone aquí que tenemos 10 columnas, y podemos ver el tipo de dato que guardan dichas columnas. Aquí los tenemos. Fíjate que casi todas son de tipo flotante, es decir, son números con decimales en las columnas, excepto en la última, que es la que nos dice la proximidad al océano, que es de tipo object, es decir, esta de aquí pues guarda cadenas de texto. Y aquí ya podemos ver qué columnas tienen valores faltantes y cuáles no. Fíjate que teníamos 500 filas. Por ejemplo, la columna latitude pues tiene 500 valores que no son nulos. Y como tenemos 500 filas, pues podemos estar seguros de que esta columna no tiene ni un solo valor nulo. Sin embargo, la columna total bedrooms tiene 445 valores que no son nulos. Es decir, faltan 55 valores ahí en total bedrooms. Ya sabemos qué columna tiene valores nulos de nuestro conjunto de datos. Evidentemente, esta no es la forma más eficiente de ver qué columnas tienen valores nulos y cuáles no. La forma más eficiente de ver qué columnas tienen valores nulos y cuáles no es esta forma de aquí. Primero vamos a ver qué es lo que hace el método isNull. Si ejecutamos esto, fíjate que obtenemos todo el conjunto de datos con valores falso o true. Aquí solo hay falsos porque solo podemos ver 10 filas, pero por ahí habrá algún true también metido. ¿Qué significa que haya un falso aquí, por ejemplo? Pues esto significa que es falso que sea nulo, es decir,
esto de aquí no es un valor nulo. Los falsos son valores que no son nulos y los trues son valores que sí son nulos, ¿vale? Entonces, en cada columna tenemos o falsos o nulos en función de si son valores faltantes o no valores faltantes. Y después lo que podemos hacer, porque claro, con esto pues no podemos saber dónde están los valores faltantes y dónde no. Es muy difícil empezar a buscar ahí, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es un sum. Entonces vamos a sumar columna por columna falsos y trues. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que los falsos se van a convertir en 0 y los trues se van a convertir en unos. Por lo tanto, cuando hagamos el sum sobre las columnas, pues nos va a devolver el número de valores faltantes que hay en cada columna. Ejecutamos y aquí tenemos la información perfectamente resumida. Como puedes comprobar, todas las columnas, en ninguna columna hay valores faltantes, excepto en la que ya hablamos de total bedrooms, que tenemos esos 55 valores faltantes. Tenemos estos 55 true que encontró el método isNull y al sumarlos pues obtuvimos el valor de 55. Antes de empezar a ver qué podemos hacer con estos valores faltantes, pues también recomiendo hacer un duplicated. El duplicated, igual que el isNull, pues nos devuelve una máscara y nos dice para cada fila si esa fila del data frame está duplicada o no. Evidentemente con esto pues poco podemos hacer, pero en el momento en el que la sumamos pues nos dice cuántos valores duplicados, cuántas filas duplicadas tenemos en nuestro conjunto de datos. En este caso, por suerte, tenemos 0 filas duplicadas, entonces no tenemos que hacer nada con respecto a los duplicados. Y ahora vamos a analizar un poco más la columna que nos está dando problemas, que es Total Bedrooms. Recuerda que Total Bedrooms es aquella columna que tiene 55 valores nulos. Una forma de ver cómo se distribuye una columna numérica es usando el método describe sobre la columna. Fíjate, bueno, vamos a eliminar esto primero y vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Con esta línea de código lo que hacemos es acceder a la columna Total Bedrooms de nuestro conjunto de datos. Entonces, si ejecutamos esto, aquí tenemos nuestra columna Total Bedrooms. Y si ahora aplicamos el método describe y ejecutamos, pues vemos información relevante y estadística acerca de nuestra columna. Fíjate, tenemos 445 valores, eso ya lo sabíamos de antes. Nos dice la media, de media hay 559 Total Bedrooms por zona de Estados Unidos. Nos dice la Standard Deviation, que es cuánto de dispersa está la variable. Tenemos el mínimo, es decir, hay una zona de Estados Unidos que tiene solo una habitación. Esto me hace dudar un poco. Igual tenemos que hacer algo con los valores atípicos en este caso. Esto no es un valor faltante, es un valor atípico. Nos dice también el percentil 25, es decir, un 25% de los datos es menor que el valor de 291. Nos dice el percentil 50, que es básicamente la mediana, es aquel dato que parte el conjunto de datos en dos. La mitad de los datos están por debajo de este valor y la otra mitad pues están por encima. Nos dice también el percentil 75 y por último nos dice el valor máximo de nuestra columna Total Bedrooms. Es decir, con este método describe pues ya tenemos un montón de información acerca de cómo se distribuye esta variable. Pero podemos también entender la distribución de esta variable de una forma más visual. Y para ello pues tenemos esta función de aquí que nos va a hacer básicamente un boxplot y un histograma sobre la variable. Voy a explicar un poco qué es lo que hace la función. Básicamente a la función le tenemos que pasar como input una variable numérica. En este caso le tendremos que pasar como input pues la columna Total Bedrooms. Y lo que va a hacer va a ser crear primero la figura y los ejes con el método subplots. Vamos a crear básicamente dos ejes en una misma fila. Vamos a tener dos ejes en una misma fila. Aquí le especifico el fixed height, es decir, el tamaño de la figura. Con este fixed height queda bastante bien. Y también le pongo un DPI de 150. Cuanto mayor sea el DPI, mayor es la calidad de la imagen. Con 150 creo que queda bastante bien. Lo siguiente que hacemos es hacer el histograma sobre la variable numérica. Y claro, a Seaborn le tenemos que especificar en qué eje queremos ese histograma. Entonces simplemente le pasamos el eje 0 en este caso. Porque recuerda, access nos devuelve una lista. En este caso, como tenemos solamente dos columnas y una fila, pues nos devuelve una lista con dos elementos. El primer elemento es el primer eje y el segundo elemento es el segundo eje.
Para acceder al primer elemento, pues accedemos al primer eje con el 0, porque recuerda que en Python empezamos a contar siempre en 0. Después le pongo aquí que el color sea rojo para diferenciarlo bien del boxplot. El boxplot pues lo hacemos simplemente con sns.boxplot, le pasamos la variable numérica y le especificamos el otro eje. En este caso, como aquí especificamos el eje 0, pues aquí tenemos que especificar el eje 1. Y después hago plt tag layout para evitar solapamientos entre los dos ejes. Y lo siguiente que hago es llamar a la función boxplot and hist y le pasamos como input nuestra variable que queremos, la variable que queremos estudiar, df_total_bedrooms. Ejecutamos y aquí tenemos el histograma de la variable total_bedrooms y el boxplot de la variable total_bedrooms. Aquí ya vemos que la mayor parte de los datos pues están entre 0 y 1000. Bueno, realmente ya lo sabíamos aquí, porque teníamos que están entre 291 y entre 291 y 681 está el 50% de los datos, ¿vale? Entonces ya vemos aquí las diferentes bins de nuestro histograma para ver dónde se sitúa la gran parte de los datos. Y aquí este boxplot nos da incluso más información. Me gusta más el boxplot. Bueno, aquí en el histograma también podemos ver que hay bastantes valores atípicos aquí, pero el boxplot te dice exactamente cuáles son esos valores atípicos y dónde están, ¿no? Esto de aquí es el rango intercuartílico, esto de aquí. Entonces, la raya de abajo, o sea, la base del rectángulo, sería el percentil 25, es decir, sería este valor de aquí. La parte de arriba del rectángulo sería el percentil 75, es decir, este valor de aquí. Entonces, nos está diciendo que un 50% de los datos están aquí metidos. Después, este bigote, esto de aquí se llama bigote, pues es se multiplica esta distancia de aquí, lo que mide el rango intercuatílico, por 3. Y a partir de aquí, todo lo que está por encima se consideran valores atípicos y por eso se ponen así en circulitos. Y también hacia abajo, 3 por el rango intercuartílico. Entonces tenemos aquí, ya nos está diciendo dónde están los valores atípicos de nuestra variable total_bedrooms. De momento no nos vamos a preocupar por estos valores atípicos, de momento solo nos vamos a centrar en solucionar los valores faltantes de nuestra variable total_bedrooms. Pero bueno, hemos hecho este gráfico para ver un poco cómo se distribuye. Realmente, gracias a que es una función, pues podemos poner aquí la variable que queramos. Podemos poner, por ejemplo, households y ver cómo se distribuye la variable households. Y es lo mismo, otra vez. Tenemos aquí, de nuevo, atípicos, como en total_bedrooms, y aquí también vemos el histograma de households. Podemos ver otras si quieres. Vamos a ver aquí cuál podemos buscar. Podemos poner, por ejemplo, el median income y ver qué obtenemos. Veis cómo ahora cambió bastante los gráficos porque es una variable totalmente diferente al resto y nos dice que básicamente gran parte del median income pues, se encuentra entre estos valores. Aquí tenemos de nuevo el rango intercuartílico, tenemos bastantes valores atípicos que también deberíamos solucionar, pero bueno, eso ya se verá más adelante. Ahora vamos a dejarlo aquí con nuestra variable que queremos estudiar, que es total_bedrooms, y lo dejamos ahí puesto, ¿vale? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver diferentes formas de rellenar valores faltantes. Para después comparar esas diferentes formas, pues voy a guardar variables con diferentes formas de rellenar valores atípicos. Fíjate, en esta línea de código lo que estoy haciendo es rellenar los valores atípicos de nuestra columna total_bedrooms, o sea, los valores atípicos no, perdón, los valores faltantes, que me he confundido. No queremos rellenar valores atípicos, esos valores atípicos ya están puestos. Los valores faltantes son los que queremos rellenar. Entonces, aquí, con estas tres líneas de código, estamos rellenando los valores faltantes de nuestra columna total_bedrooms con la media de total_bedrooms. Lo que hacemos es, primero calculamos la media de nuestra columna total_bedrooms con el método min y después guardamos en esta variable de aquí, total_bedmin, pues la variable sin valores nulos. ¿Y cómo rellenamos esos valores nulos? Pues simplemente con el método fillNA. Con fillNA le estamos diciendo que rellene los valores NA o los valores faltantes con este número que le ponemos aquí. Fíjate que podemos aquí hacer un print de min total_bedrooms y ver qué número es.
es este de aquí, el 559 que ya habíamos obtenido arriba cuando hicimos el describe. Aquí tenemos la media de total bedrooms, ¿vale? Entonces, en total bedmean, fíjate, pues vemos cuántos valores nulos tiene total bedmean y vemos que tiene 0, porque hemos rellenado esos valores nulos con la media de total bedrooms. Hacemos lo mismo ahora, pero con la mediana. Tomamos la mediana de total bedrooms, accedemos al describe y accedemos al 50% y rellenamos esos valores que faltan con la mediana de total bedrooms y guardamos esa nueva variable en total bedmean, ¿vale? Ejecutamos esto. Entonces ya tenemos total bedmean para los valores faltantes rellenados con la media y total bedmedian para los valores faltantes rellenados con la mediana. ¿Por qué la mediana puede ser una mejor opción que rellenar con la media? Bueno, pues porque la mediana es mucho más robusta ante valores atípicos. Si hay muchos valores atípicos, a lo mejor la media de nuestra variable pues no nos dice exactamente cómo se comporta la variable. Sin embargo, la mediana es más robusta ante valores atípicos y a veces pues puede ser mejor idea rellenar con la mediana. Y también por probar otra forma de rellenar, pues podemos poner aquí el número que queramos. Entonces he decidido rellenar la variable total bedrooms con el número 0, por rellenar con un valor cualquiera y después comparar las diferentes formas de rellenar valores atípicos. Entonces ejecutamos esto de aquí y tenemos aquí guardado en total bed 0 pues la variable total bedrooms sin valores atípicos, sin valores faltantes, creo que he vuelto a decir atípicos no sé cuántas veces cuando quería decir faltantes, sin valores faltantes rellenados con el número 0. El problema de estas formas de rellenar la variable total bedrooms es que solo estamos utilizando la información que nos devuelve total bedrooms. Realmente, en nuestro conjunto de datos tenemos información acerca de muchísimas variables que pueden estar relacionadas con la variable que queremos estudiar, que queremos solucionar. Entonces, podemos utilizar la información que nos dan el resto de variables para rellenar los valores faltantes de total bedrooms usando, por ejemplo, el algoritmo de regresión lineal y creando un modelo que prediga qué valor tendrán los valores faltantes de total bedrooms. Para ver qué variables están realmente relacionadas con la variable total bedrooms, pues usaremos la correlación, ¿vale? Primero vamos a ver qué es lo que hace ese método de cor. Fíjate que si yo no le paso lo de numeric only igual a true, pues nos va a dar un error. Ejecutamos esto y aquí tenemos el error, porque tenemos aquí que hay una columna, esta columna de aquí, la última de todas, la que nos dice la proximidad al océano, que no es numérica. Entonces no puede calcular la correlación sobre la columna que no es numérica. Para evitar el error, pues ponemos aquí numeric only igual a true, ejecutamos y ya tenemos solucionado el problema. Fíjate, entonces, el método core con numeric only igual a true, pues nos devuelve una matriz de correlaciones, básicamente. Cada columna nos dice las correlaciones que tiene cada variable con el resto de variables. Por ejemplo, Housing Median Age pues tiene una correlación con longitud de menos 0,17. Tiene una correlación, por ejemplo, con Total Bedrooms de menos 0,37 y así con el resto de variables. ¿Qué columna nos interesa a nosotros? Pues nos interesa evidentemente la columna Total Bedrooms para ver cómo se correlacionan el resto de variables con la variable Total Bedrooms. Para ello simplemente escribimos Total Bedrooms. Bueno, si lo escribo bien, porque madre mía. Ahí va. Entonces aquí tenemos las diferentes correlaciones que guardan las variables con la columna Total Bedrooms. Y si queremos que aparezca de primero la variable que más correlación guarda con Total Bedrooms, es decir, si queremos ordenar estos valores de mayor a menor, pues simplemente escribimos sort values y ponemos un ascending igual a false para que los ponga de mayor a menor. Ejecutamos y aquí tenemos, bueno, puedo eliminar ya esta celda porque es lo mismo que la de arriba y ya tenemos las variables que más se correlacionan con Total Bedrooms. Fíjate, evidentemente, pues Total Bedrooms se correlaciona consigo misma con la correlación es máxima, es 1, pero fíjate que households, que son básicamente el número de hogares que hay en la zona, pues es de 0,98 la correlación, que es elevadísima. Con total rooms es de 0,94, con population es de 0,92
Incluso con Housing Median Age es de menos 0,37, que también es una correlación, no es muy elevada, pero bueno, ya es algo de correlación. Fíjate que esta correlación de aquí es negativa. Estas de aquí son positivas y esta de aquí es negativa, ¿vale? Para que una correlación sea elevada tiene que estar entre muy cerca de 1 o muy cerca de menos 1. Si está cerca de 0 significa que es una correlación poco elevada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger las 4 variables de las que te he hablado, es decir, households, total rooms, population y también housing median age, para crear un modelo a través del algoritmo de la regresión lineal y predecir qué valor tendrían los valores faltantes de total bedrooms. Antes de hacer ese modelo, pues vamos a ver de forma gráfica cómo se relacionan las variables entre sí. ¿Cómo podemos ver cómo se relacionan dos variables numéricas entre sí utilizando gráficos? Pues simplemente con un scatter plot, es decir, con un gráfico de dispersión, con un gráfico de puntos. Para ver diferentes scatter plots, pues tengo aquí una función que nos va a hacer varios scatter plots en una sola línea de código, básicamente. Lo primero que hacemos es crear los subplots. En este caso, fíjate que los inputs que le pasamos a la función pues son varios. Le tenemos que pasar un conjunto de datos, el data frame. Le tenemos que pasar una lista con las variables x, una lista con el nombre de las variables x que queremos comparar y el nombre de la variable y que queremos comparar a través de las variables x. Es decir, vamos a hacer scatterplots con las variables x comparando con la variable y. Entonces, lo primero que hacemos es un subplot. Le especificamos el número de columnas, que en este caso va a ser el número de variables x que tenemos, una longitud de las variables x. El número de filas va a ser 1, porque vamos a tener todos los scatterplots en una única fila. Le especificamos el fixed size, que va a depender del número de x variables que le pasemos, y le vamos a multiplicar por 4.5, y también le ponemos un DPI de 140 para que se vea bien. Ahora, a través de este bucle for, pues accedemos con enumerate, accedemos al índice y a la variable x de x variables. Lo primero que hacemos es un scatterplot, le especificamos la x, que es básicamente df x bar, accedemos a la columna del dataframe x bar que estamos haciendo el bucle, sobre la que estamos haciendo el bucle. La variable i, pues es la variable i que le hemos pasado, la i variable, que le tenemos que pasar por el df. Y le especificamos el eje, que es básicamente el índice que obtuvimos también en el bucle for. Fíjate que los ejes, recuerda que es una lista, y cada elemento de la lista pues, es un eje de nuestro subplots. Después, también para dar más información en el gráfico, pues calculamos la correlación entre la x variable y la y variable a través del método que vimos antes, a través del método core. Y especificamos para cada eje pues un título que nos diga la correlación que guardan ambas variables y así tener más información en el gráfico. Finalmente pongo aquí plt tile layout para que no se solapen los dos gráficos entre sí. Entonces aquí llamo a la función, le pongo como inputs nuestro data frame, también households y total rooms como variables x y por último total bedrooms como variable y. Y vuelvo a llamar a la función para, en este caso, sobre el data frame, y en este caso vamos a poner como variables x population y housing median age y evidentemente total bedrooms. Entonces, si ejecutamos esto de aquí, aquí tenemos nuestros 4 gráficos de dispersión que nos dan información acerca de las diferentes variables. Fíjate, la correlación entre households y total bedrooms es de 0,99 y vemos aquí el gráfico de dispersión que claramente nos da esa relación que existe entre ellas. A más hogares, pues muchas más habitaciones y está de forma muy clara que están muy correlacionadas entre sí. También lo mismo ocurre con total rooms y total bedrooms. Quizás ya se ve claramente que no es tan fuerte la correlación como con households. Después tenemos total bedrooms y population de correlación de 0,93. También podemos observar que existe una clara tendencia. Y por último tenemos housing median age, que tiene una correlación de menos 0,38. Y aquí se ve claramente que la correlación es mucho menor que en el resto. Se ve que en el gráfico pues sí que a mayor sea el housing median age, pues menor es el número de total bedrooms, pero no queda muy claro. O sea, cuanto mayor sea esto, menor es el número de total bedrooms, pero no se ve tan claro como en el resto esa relación que existe debido a que la correlación pues es mucho menor. Y bueno, el siguiente paso que vamos a tener que realizar será crear un modelo que nos ayude a predecir cuál es
el valor faltante, cuáles son los valores faltantes de total bedrooms a través del algoritmo de la regresión lineal. Ahora que ya hemos analizado la correlación que existe entre las variables y la variable que queremos resolver, que es total bedrooms, pues estamos preparados para crear un modelo de regresión lineal. Entonces, ¿en qué consiste esto de la regresión lineal? Bueno, pues tenemos unas variables predictoras, en este caso van a ser households, total rooms, population y housing median age, y tenemos una variable a predecir, que en este caso será total bedrooms. Realmente, ¿qué es un modelo? Primero, ¿qué es un modelo? Un modelo es básicamente una función. Una función a la que tú le metes un input y te va a devolver un output. Ese input que le vamos a meter va a ser un vector que le vamos a dar el valor de households, el valor de total rooms, el valor de population y el valor de housing median age. Es decir, le vamos a dar a esa función un vector de 4 números. Y lo que va a hacer esa función básicamente va a ser multiplicar el primer número, que va a ser el de households, por beta 1, por un parámetro beta 1. Total rooms por beta 2, population por beta 3 y housing median age por beta 4. Y le vamos a sumar la ordenada en el origen, que va a ser el parámetro beta 0. Y ese número que obtenemos al hacer toda esta operación de aquí, pues va a ser la predicción de total bedrooms. Lo que hace el algoritmo de la regresión lineal es encontrar estos parámetros beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. No nos vamos a meter ahora en profundidad en cómo encuentra estos valores para hacer predicciones, pero básicamente lo que hace es minimizar el error cuadrático medio a través del gradient descent, que se llama, a través de derivadas y de ir multiplicando las derivadas parciales de los parámetros por una constante que se llama learning rate para ir encontrando esos parámetros que minimizan el error cuadrático medio. Pero bueno, ahora no nos vamos a meter en profundidad en el modelo, simplemente vamos a obtener este modelo de aquí que nos sirve para predecir total bedrooms, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a entrenar, necesitamos datos para entrenar el modelo y vamos a entrenarlo con los datos que no tienen valores faltantes, para así poder predecir después aquellos valores que son faltantes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es quitarnos los valores faltantes para poder entrenar el modelo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con dropNA. Sobre el df aplicamos el método dropNA y nos quitamos todos los valores faltantes. Aquí voy a poner copy para llevarnos una copia del df y guardarla en la variable df.notNull, que va a guardar a nuestro data frame pero sin valores faltantes. Podemos verificar que total bedrooms en df.notNull pues tiene 0 valores faltantes. Podemos verificarlo en todas realmente. Hacemos isNull.sum y vemos que no hay ninguna columna que tenga valores faltantes en este data frame de aquí, porque se los hemos quitado. Ahora vamos a dividir de nuestro data frame, vamos a coger un subconjunto de nuestro data frame y vamos a llamarlo xtrain. Xtrain van a ser las variables que vamos a utilizar para predecir y para entrenar el modelo. En este caso tenemos que acceder a las columnas que mencionamos antes, a households, total rooms, population y housing median age. Podemos ver más en profundidad qué es lo que tiene xtrain, copiamos esto y lo pegamos y vemos que xtrain, vemos las 5 primeras filas, pues son simplemente las 4 columnas que vamos a usar para predecir, ¿vale? Tenemos las 4 columnas de este conjunto de datos que vamos a usar para predecir en xtrain. Vale, ahora eliminamos esto. En ytrain, pues vamos a guardar la variable que queremos predecir, que es simplemente total bedrooms, y podemos ver, si hacemos un print sobre xtrain.shape y ytrain.shape, pues podemos ver el número de filas y de columnas que tienen cada uno. En este caso, la variable xtrain pues tenemos 445 filas y 4 columnas, como ya vimos antes, y la variable ytrain pues simplemente tiene 445 filas y una única columna porque solo es una variable, que es la variable total bedrooms. ¿Cómo hacemos para entrenar al modelo? Pues en Python es súper sencillo. Simplemente tenemos que importar de la librería de scikit-learn, que en Python se escribe sklearn, y de la parte de linear model. Y importamos pues la clase linear regression. Lo primero que hacemos es crear una instancia de linear regression en el modelo. Guardamos en model una instancia de linear regression. Recuerda, esto es una clase de Python, entonces guardamos en model pues una instancia de esta clase. Y lo siguiente que hacemos es activar el método fit sobre el modelo. Aquí lo que estamos haciendo es entrenar al modelo. Y le pasamos las variables predictoras y la variable que queremos predecir. Una vez ejecutamos esta celda, pues ya hemos entrenado a nuestro modelo. De hecho, podemos acceder
si le damos aquí model.coef, podemos ver los coeficientes que tienen nuestras 4 variables. Es decir, esto sería beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Podemos acceder a los coeficientes que vimos aquí arriba. Pero bueno, esto no nos da un poco igual. Ahora vamos a hacer las predicciones, que es lo que realmente nos interesa. ¿Cómo vamos a hacer las predicciones? Bueno, pues primero tenemos que coger los datos que tienen nulos. Tenemos que coger los datos que tienen nulos. Entonces, vamos a crear aquí una variable de null index que guarda aquellos índices que son nulos en la variable total bedrooms. Y vamos a acceder en aquellos índices donde hay valores nulos en total bedrooms, pues vamos a acceder en el df a aquellos índices simplemente con esta línea de aquí, df null index. Y dentro de esos valores nulos, pues vamos a acceder a las columnas que son para predecir. Vamos a ver realmente qué es lo que tenemos en xtest para que lo entiendas mucho mejor. Vamos a copiar esto, vamos a guardar esto aquí, xtest, ejecutamos, y aquí tenemos los vectores de, fíjate, esta fila es un vector de 4 dimensiones, de 4 números. Pues tenemos los vectores que vamos a usar para predecir en los índices donde tenemos nulo en la columna que queremos resolver, que queremos solucionar los valores nulos. Y vamos a utilizar estos números de aquí para predecir el valor nulo que debería, para predecir qué valor, con qué valor tenemos que rellenar el valor nulo que tenemos en el índice 46 en la variable total bedrooms. Perfecto. Vamos a quitarnos esto de aquí un segundo. ¿Y cómo hacemos para predecir el y-test, en este caso, los nulos? Pues simplemente accedemos al modelo y accedemos al método predict y le pasamos las variables predictoras y las guardamos en predNull. ¿Y qué vamos a tener en predNull? Pues simplemente un array con los diferentes valores que predice el modelo que tendría que haber en los valores nulos de la variable total bedrooms. Y ahora vamos a rellenarlos y vamos a guardarlos en la variable total bedrec. Hacemos un copy de nuestra columna total bedrooms, copiamos la columna y la guardamos aquí. Y ahora accedemos a donde tiene nulos, porque esta columna de aquí pues tiene todos los nulos porque no lo hemos rellenado. Accedemos al índice donde hay nulos y rellenamos esos valores nulos con predNull, es decir, con el array de números que hemos conseguido al predecir. Y vamos a ver que en total bedrec pues no va a haber ni un solo valor nulo. Ejecutamos y efectivamente ya no hay ningún valor nulo porque los hemos rellenado con las predicciones de nuestra regresión lineal. Pues hasta aquí todo. Tenemos 4 formas de rellenar valores nulos. Tenemos la forma total bedrec, que hemos rellenado los valores nulos a través de la regresión lineal. Y más arriba, aquí tenemos total bed 0, simplemente los hemos rellenado con el valor 0. Tenemos total bed median, que los hemos rellenado con la mediana de total bedrooms. Y por último tenemos total bed mean, que los hemos rellenado con la media. Ahora la pregunta es, ¿qué método es mejor? ¿Cómo podemos saber cuál es el mejor método? Bueno, pues a mí lo que se me ocurrió fue comparar las distribuciones que tenemos en cada una de las formas de rellenar valores nulos y con la forma sin rellenar ningún valor nulo. Entonces, con esta función de aquí, creo un comparison hisplot en este caso, que vamos a ver simplemente una figura con un histograma a la izquierda con los valores de la columna con los valores nulos rellenados y un histograma a la derecha con la columna sin valores nulos rellenados. Vamos a ejecutarlo para que lo entiendas mucho mejor. Fíjate, este histograma representa la variable total bedroom si hubiésemos rellenado los nulos con la media. Y esta distribución es la variable sin quitar nulos, es decir, esta es la columna sin quitar nulos. Vemos que, a través del histograma, pues vemos que se parecen bastante. Sin embargo, aquí, en esta bin de nuestro histplot, pues claramente hay muchos más de lo que debería haber aquí, simplemente porque hemos rellenado aquí con la media, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con la mediana, pero un poco más a la izquierda, un poco más en el centro. Fíjate que aquí se ve claramente que la media se ve afectado por valores atípicos demasiado elevados de total bedrooms y se pone demasiado a la derecha, no está justo en el centro. La mediana pues sí que se ve que está bastante más centrada. Podemos decir que quizás esta distribución se parece bastante a la original, aunque sí que aquí hay demasiados valores y en la original pues no hay tantos. Después tenemos rellenando los nulos con el valor 0, que claramente es la peor de las 3 que hemos visto hasta ahora. Fíjate, simplemente rellena aquí 0 y no tiene nada que ver con esta distribución de aquí. Y la última de todas es la regresión, que vemos que se parece, pero muchísimo.
se parece un montón. ¿Por qué? Porque hemos usado información de otras variables. Y al usar información de otras variables, pues vemos que la dispersión de las dos variables pues se parecen muchísimo. Porque no hemos rellenado simplemente con un valor todos esos valores nulos. Hemos usado la lógica para rellenar esos valores nulos. Y ahora lo vamos a ver mucho más claro. En vez de hacer histplots, en vez de hacer histogramas, pues vamos a hacer scatterplots. Fíjate, aquí tenemos la variable households y la variable total bedrooms. Y aquí hemos rellenado los nulos con la media. Fíjate que aquí hay una cosa rara, ¿no? Aquí está la cosa rara, que todos estos valores pues tienen el mismo valor de total bedrooms, y es porque los hemos rellenado con la media. Y no se parece en mucho al scatterplot sin quitar los nulos. ¿Por qué? Pues porque hemos rellenado muchos valores con el mismo número. Lo mismo va a ocurrir con la mediana. Aquí tenemos estos valores que son un poco raros y que no deberían estar. Lo mismo ocurre con el 0 y mucho peor, porque no tiene ningún sentido que un sitio que tenga 1500 hogares tenga 0 total bedrooms. Y la última de todas es la regresión, que vemos que se parecen un montón ambas. Ambas se parecen un montón porque los hemos rellenado de nuevo con información de las otras variables. No hemos usado solo la información que nos ofrece total bedrooms, sino que hemos usado información de muchas variables para poder rellenar esos valores nulos. Por eso, en mi opinión, yo creo que el método de la regresión ha sido el mejor de todos. Espero que te haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima.